Hola, fantásticos estudiantes de Español 2. Estamos aquí hoy para hablar de la diferencia entre el pretérito y el imperfecto. Vamos a leer. Ahora, como sabes las formas del pretérito imperfecto, vas a aprender a usarlos. Los usamos en situaciones diferentes, muy importante. La decisión depende del contexto. Es decir, pretérito e imperfecto son dos tiempos del pasado, pero se usan en situaciones diferentes. ¿Cuáles son las situaciones? Pues, para el pretérito, usamos el pretérito para hablar de A, acciones cumplidas o completas. Por ejemplo, Don Francisco se rompió la pierna. Don Francisco broke his leg. De otra manera, hablamos del imperfecto, a una acción continua del pasado. Por ejemplo, Don Francisco esperaba a Javier. Don Francisco was waiting for Javier. ¿Por cuánto tiempo? Yo no sé. ¿Cuándo empezó? Yo no sé. ¿Cuándo terminó? Yo no sé. Entonces, una diferencia entre acciones cumplidas y una acción continua. También hay una diferencia que pueden ver en la parte B. El principio o el fin de una acción. Principio significa beginning y fin significa end. Por ejemplo, la película empezó a las 9. The movie began at 9 o'clock. De otra manera, el imperfecto se usa en parte B, acciones y eventos habituales del pasado. Por ejemplo, cuando era joven jugaba al tenis. When I was young, I used to play tennis. Entonces, pretérito began at 9 o'clock, un momento en el pasado. Imperfecto, I used to play tennis. Mucho en el pasado. Ahora la parte C, para el pretérito, una serie de acciones o eventos del pasado. Por ejemplo, la doctora me miró los oídos, me hizo unas preguntas y escribió la receta. The doctor looked at my ears, asked me some questions, and wrote the prescription. De otra manera, parte C del imperfecto, estatus mentales o emocionales y características físicas y de personalidad. Por ejemplo, para el imperfecto, estábamos felices de ver a la familia. We were happy to see the family. O ellos eran altos y tenían ojos verdes. They were tall and had green eyes. Entonces, una serie de acciones. Una acción, dos acciones, tres acciones para pretérito. Y entonces, estatus mental o emocional, por ejemplo, felices para el imperfecto, o unas características, por ejemplo, altos con ojos verdes para el imperfecto. Página 2. Número 1. Vamos a leer. Muchas veces se encuentran el pretérito y el imperfecto en una oración. El imperfecto representa una acción continua y el pretérito la interrumpe. Por ejemplo, yo corría y de repente me caí al suelo. I was running and suddenly I fell down on the floor. Corría es el imperfecto. Es una acción continua. Corría por mucho tiempo. Me caí es pretérito y me caí interrumpe. Yo corría y entonces de repente, ¡pum!, me caí al suelo. ¿Corría por cuánto tiempo? Yo no sé. Caí un momento en el pasado. También, número 2. Perdón. Aquí. Se encuentran también el pretérito con el imperfecto en historias. Historias significa en inglés stories. El imperfecto describe la escena
Escena significa en inglés scene. Tal como la hora, el tiempo y el lugar, el pretérito indica los eventos que ocurrieron. La hora significa time, tiempo, weather, y el lugar, place o location. Vamos a usar esta historia como ejemplo. Dice, la luna estaba llena y no había en el cielo ni una sola nube. Entonces, la escena es así. La luna estaba llena, the moon was full, and there wasn't a single cloud in the sky. Ni solo una nube. Esta es la escena. Tenemos imperfecto, imperfecto. La acción se dice en el pretérito. De repente, el detective escuchó un grito espeluznante proveniente del parque. Suddenly, the detective heard a piercing scream coming from the park. Entonces, la acción empieza y alguien escuchó, esta es una oreja, un grito. Entonces, la acción se dice en el pretérito. Ahora la página 3. Vamos a hablar de time tags. Time tags son nuestros amigos. Nos ayudan a escoger el tiempo verbal correcto, el pretérito o el imperfecto. Los time tags para pretéritos son un día, ayer, anteayer, la semana pasada, el mes pasado, hace, de repente, una vez, entonces, el domingo. Time tags para el imperfecto son durante, frecuentemente, siempre, todos los días, cada día, mientras, a menudo, a veces, nunca y generalmente. Ahora vamos a hacer una práctica. Las instrucciones son escoge P para pretérito e I para imperfecto. Está en inglés. Por ejemplo, número 1. 3 summers ago, my family went to Florida. Yo voy a ir arriba y yo voy a buscar el time tag ago. Aquí está. Es un time tag para pretérito. Entonces, yo voy a escoger P para pretérito. Por favor, haz una pausa en el video para completar esta práctica y después puedes regresar para hacer correcciones. Adiós. Hola, ahora vamos a hacer correcciones. Para número 2, in Florida it was sunny every day, todos los días, imperfecto. 3, while we were there we swam every afternoon, imperfecto. 4, one afternoon, es diferente, every afternoon, one afternoon, un momento en el pasado, pretérito. Número 5, during the trip we never fought, nunca, imperfecto. Número 6, we generally woke up around 8 o'clock in the morning, generalmente, imperfecto. Número 7, while we were walking around Disney World, mientras, imperfecto. Y número 8, suddenly it started to rain, de repente, pretérito. Si tú tienes unas preguntas, por favor, escríbelas aquí para hacerles a tu profesor o profesora. Una página más, página 4 con esta práctica. Las instrucciones son, elige el pretérito imperfecto para completar la historia. Explica por qué se usa ese tiempo verbal en cada ocasión. Entonces, por ejemplo, para el número 1, fueron o eran las 12. Fueron es pretérito, eran es imperfecto y las 12 indica la hora. La hora siempre se dice con el imperfecto, eran.
Ahora haz una pausa en el video para completar la práctica y después puedes regresar para hacer correcciones. Hasta luego. Hola, ahora vamos a hacer correcciones en la actividad. Para el número 3 voy a usar el imperfecto. Había mucha gente en la calle. There were a lot of people on the road. That's setting up the scene, no es la acción. Número 3. A las 12:30, Tomás y yo entramos en el restaurante Tárcoles. Entramos en el pretérito porque es un momento específico en el pasado. At 12:30, we entered into the restaurant. Número 4. Todos los días yo almorzaba con Tomás al mediodía. Every day. Aquí tienen time tag para imperfecto. I would eat lunch with Thomas. Número 5. El camarero llegó inmediatamente para darnos el menú. The waiter arrived immediately, este es pretérito, to give us the menu. Un momento en el pasado. Número 6. Nosotros empezamos a leerlo. El principio o fin de una acción, the beginning or end of an action, we began to read it, es pretérito. Número 7. Yo pedí el pescado. Pretérito, I ordered fish. Un momento en el pasado. Aquí tenemos una serie de acciones. Here we have a series of actions. 8, con el time tag de repente, suddenly the waiter returned to our table. 9, y gave us bad news. Una serie de acciones. Arrived, started to read, ordered, returned, gave. Número 10. Desafortunadamente no tenían más pescado. Unfortunately, they didn't have any more fish. Este es imperfecto. Es parte de la escena. Es una acción continua. It's part of the scene or it's continued action. We don't know how long they did or didn't have any more fish. Por eso, imperfecto. No es una acción, un momento en el pasado. Número 11. Por eso Tomás y yo decidimos comer en otro lugar. Because of that, Thomas and I decided, pretérito, un momento en el pasado, comer en otro lugar. 12. Llovía mucho cuando salimos del restaurante. Llovía es imperfecto porque es tiempo. It was raining a lot when, pretérito, we left the restaurant. Un momento en el pasado. Número 13. Así que regresamos al restaurante Tárcoles. Entonces, so, we returned, pretérito, to the restaurant. Un momento en el pasado. Y finalmente, número 14. Esta vez, this time, time tag para el pretérito. Pedí el arroz con pollo. I ordered rice with chicken. Por favor, debes calcular cuántas respuestas correctas tú tienes de 15 y escribir tu porcentaje aquí. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es más o menos? Si tienes preguntas, debes escribir tus preguntas aquí. Y como siempre, si necesitas más ayuda y práctica, hay enlaces debajo del video. Muy buena suerte con el pretérito imperfecto y hasta luego.